es por el tema de que todos eligen Zoom. Marcelo Jerez, antes voy a dejarle un mensaje con respecto a los prácticos, tanto para la comisión de la mañana como para la noche. El jueves que viene vamos a trabajar con el práctico número 8, que ya está en la plataforma virtual, que es sobre peronismo y varguismo. El práctico 7 ya vamos a tomar la determinación cómo lo vamos a trabajar. Seguramente sí lo vamos a hacer porque bueno, es un tema importante que tiene que ver con su carrera, que con respecto a la prensa y sobre todo sobre la radio, en la historia de la radio en Argentina. Pero bueno, eso para el jueves, entonces, que tanto para los que están en vía virtual como los que están presentes, y después, bueno, si pueden informarles a sus compañeros si tienen algún grupo de WhatsApp para que preparen la lectura del práctico número 8, que ya lo subió el profe Salinas. Bueno, nos dejamos aquí con el profe Jerez. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a tratar un tema correspondiente al programa, vinculado con el de los gobiernos nacionales populares o populismos, ¿no? Es un término, ahora sí con la presentación, digamos que es el marco, porque el tema central que vamos a ver hoy trata sobre una de estas experiencias en América Latina que tiene que ver con el peronismo. Principalmente las primeras presidencias de Juan Perón, que se van a dar entre 1946 y 1955. Pero para darle un marco, un contexto a este gobierno, tenemos que mencionar de que corresponde a una de las experiencias, ¿no?, que se van a dar en América Latina, referidas a estos gobiernos populares, nacionalistas, intervencionistas. Ustedes tienen como texto para trabajar este tema al de Savarino, ¿bien? Con respecto al tema del populismo. Savarino lo que dice es que es un término que aún sigue en discusión, que no está para nada cerrado dentro del mundo académico, ¿bien? Nosotros tenemos que entender, bueno, que se tratan, yo creo que ambos temas, tanto el peronismo como el tema del populismo, temas no solamente que tienen su importancia histórica, sino también claramente una notoria vigencia, ¿no? Es decir, de que en la actualidad aún escuchamos estos términos y sobre todo en el ámbito donde ustedes se mueven, ¿no?, que es el tema de la comunicación. En los medios de comunicación es muy habitual escuchar estos términos. Y sobre todo ahora que muy pronto vamos a entrar y ya prácticamente estamos en un periodo electoral en donde estos términos comienzan a entrar en el escenario político. Por eso es que me parece que un buen instrumento que les puede servir a ustedes para reflexionar sobre estas temáticas, para hablar sobre estas temáticas, es la historia. Es decir, tratar de comprender desde una perspectiva histórica a qué nos referimos cuando hablamos de peronismo, de populismos, y de ahí poder de alguna forma realizar argumentaciones mucho más complejas y mucho más críticas. Y por supuesto con un sostén académico. ¿Bien? Savarino menciona entonces que este término es utilizado en el discurso político habitualmente con carga negativa, eso lo sabemos, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Es utilizado como sinónimo de corrupción, de demagogia, ¿bien? Referida a una manera de reunir adeptos. Pero la reprobación para nosotros, como miembros de la comunidad educativa universitaria, esta reprobación no debe excluir la explicación. El debate en torno a este término lleva décadas, mínimo por lo menos 4 décadas.
hay figuras representativas de este tipo de gobiernos populares, nacionales, intervencionistas, dado de que por ahí en los medios de comunicación siempre se circunscriben únicamente a la experiencia argentina, y sin embargo, nosotros sabemos a través de los estudios históricos que fue una de las tantas experiencias que se dio en la región latinoamericana. Tal como, por ejemplo, la experiencia del gobierno de Lázaro Cárdenas en México, la de Getúlio Vargas en Brasil, que cada una tenía también, al igual que la experiencia argentina, estas características, ¿no? De gobiernos reformistas, con políticas nacionalistas y fuertemente intervencionistas. ¿Bien? Y por supuesto, la experiencia de la Argentina, el del peronismo en nuestro país. A pesar de ser contemporáneos con el fascismo, eso también es otra idea que es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el plano mediático, esta comparación, ¿no? Habitual de la similitud entre los populismos y el fascismo europeo. Sin embargo, Savarino realiza ahí un análisis en donde él resalta que los fenómenos latinoamericanos, si bien muestran similitudes, sí es también importante las diferencias notables que existen. Este error muy cotidiano de tratar de trasladar las experiencias europeas con las latinoamericanas, ¿no? Cuando nunca las experiencias que se dan en Europa van a ser iguales a las que se dan en la región. ¿Bien? Eso lo tenemos que tener bien en claro. ¿Por qué? Bueno, por las diferencias y por las particularidades principalmente de Latinoamérica, particularidades económicas, sociales, culturales, históricas, ¿bien? Que son totalmente diferentes. Las experiencias latinoamericanas representaron versiones del nacionalismo reformista, orientada a una ampliación de la ciudadanía política y social. Elementos igualitarios que no estaban presentes en las experiencias fascistas europeas. ¿Bien? ¿De qué hablamos cuando las experiencias en Latinoamérica apuntaban principalmente a estas políticas reformistas y de ampliación de la ciudadanía política y social? Cuando mencionamos el tema de la ampliación de la ciudadanía política, estamos hablando de la ampliación de derechos o inclusión de sectores que antes estaban postergados o excluidos, ¿bien? En el ámbito político. Por ejemplo, las mujeres, ¿bien? Nosotros sabemos que las mujeres, por ejemplo, en el caso argentino, si bien la ley Sáenz Peña había reformado la ley electoral, con el famoso sufragio universal, sabemos que no era para nada universal porque estaban excluidas las mujeres de la práctica del voto. Bien. Recién en 1947, durante el primer peronismo, se habilita el voto femenino, ¿bien? Es decir, la inclusión. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de ampliación de la ciudadanía política. ¿Bien? De sectores, en el caso de Bolivia, por ejemplo, en 1952, también tenemos una ampliación de la ciudadanía política con las comunidades originarias, ¿no? Anteriormente excluidas, dado de que no podían votar aquellos analfabetos, ¿bien? Y en una población predominantemente indígena, la mayoría no sabía leer ni escribir, ¿no? Digamos que era una norma que prácticamente apuntaba a excluir a esa mayoría indígena. A eso hacemos alusión cuando hablamos de ampliación de la ciudadanía política, ¿no? Es decir, la inclusión política de aquellos sectores anteriormente postergados o excluidos. Y la ampliación de la ciudadanía social nos referimos a principalmente la ampliación de derechos sociales, las reformas sociales, el derecho a la indemnización por despido, vacaciones pagas, el derecho social a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿bien? Que van a ser incluidas, por ejemplo, en la Constitución nacional. La primera experiencia en Latinoamérica va a ser la de México,
¿bien? Va a ser la primera constitución que va a incluir estos derechos reformistas y sociales, a la Carta Magna. En la Argentina recién se va a producir en 1949 y en esta reforma se va a utilizar también como en parte la influencia de este modelo mexicano, ¿no? A eso hacemos alusión entonces cuando hablamos de ampliación de la ciudadanía social. Cuando nos referimos a el reconocimiento de los derechos sociales. Anteriormente, obviamente, que no existían, ¿no? Bien, entonces, el contraste además, otra de las diferencias que nos menciona Savarino es el contraste con la xenofobia y la política exterior belicista de los casos europeos, que en América Latina la diferencia con el caso latinoamericano es muy grande en ese sentido, ¿no? Bien. Bien, esto de nacionalismo popular, de populismo, hacen apelaciones al pueblo y a la nación. En Europa y América Latina no convocaron a los mismos sectores sociales, ni constituyeron proyectos políticos dotados del mismo contenido. El surgimiento de estas experiencias se produce en un contexto donde los reclamos sociales y políticos de los sectores medios y bajos ya no pueden soslayarse. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Los factores que van a hacer posible el surgimiento de este tipo de gobiernos. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la crisis de 1930. La crisis económica de 1930, producto de la crisis, nos estamos refiriendo ¿en dónde? Es una crisis económica que surge ¿en dónde? En Estados Unidos, ¿no? La caída de la bolsa de Wall Street, bien, que va a originar una crisis que si bien se origina en Estados Unidos, se expande por todo el mundo capitalista, con gran rapidez. Sus mayores efectos van a ser la subida de precios, inflación, desempleo, bien, una serie de crisis, una crisis económica que sin dudas va a afectar al liberalismo, hasta entonces vigente, como la idea preponderante, ¿no?, en el mundo. Esa idea en donde primaba la idea del Estado liberal, del Estado que no debía intervenir absolutamente en los conflictos políticos, sociales, y también, por supuesto, económicos, ¿no? Recuerden a Adam Smith, hay como una mano invisible que los gobiernos no tienen que intervenir, porque hay como una mano invisible que acomoda absolutamente todo, ¿no? La oferta y la demanda. Estas ideas de liberalismo entran en crisis, producto justamente de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1930, dado de que se había demostrado que el liberalismo no podía dar respuesta a esta crisis bélica a nivel mundial que ocasionaba millones de muertos en el mundo, en Europa principalmente, y a esta crisis económica con todos sus efectos que mencionamos, ¿no? Todos sus efectos económicos. Y también políticos, porque recordemos que esta crisis va a originar en América Latina los primeros golpes de Estado. En el caso de la Argentina, el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, producto de esta crisis. Es decir, que el liberalismo entra en crisis justamente porque había demostrado que no podía resolver estos problemas. Es entonces cuando comienzan a surgir estos gobiernos, producto de estas crisis, que van a procurar resolver estos problemas, sobre todo económicos y sociales, que, como dice Savarino, ya era insoslayable, ¿no? Ya no podían soslayarse estas problemáticas. Hay una característica muy importante también que nos da Savarino, que es que estos gobiernos no son revolucionarios. Es decir, no son producto de una revolución social que toma el poder y se instala como gobierno, al modo de la Revolución Cubana, por ejemplo. Sino más bien que son gobiernos que son democráticos. Se instalan justamente participando electoralmente, ganando elecciones, presentándose y ganando elecciones. ¿Bien? Más allá de que de las habituales acusaciones
en torno a gobiernos antidemocráticos, antirrepublicanos, que hasta el día de hoy, ¿no? Por parte de los opositores al peronismo escuchamos en los medios de comunicación, esto de rescatar la república, etcétera, etcétera. Es cierto que en la historia lo que nos enseña es que estos gobiernos surgen justamente de la democracia. De hecho, la experiencia del primer peronismo se da en quizás las elecciones más limpias de la historia del siglo XX en la Argentina, ¿no? Que son las elecciones de 1946, después de una década y anteriormente también de elecciones fraudulentas. Bien. Entonces, esa es otra característica que nos da, que son gobiernos compatibles con la democracia. Impulsan políticas tendientes a ampliar la ciudadanía política y social, que hemos mencionado hace un momento, y esto también es importante, lo podemos ubicar históricamente entre los años 1930 y 1960. ¿Sí? Recuerden que en historia, nosotros es necesario, para ustedes, estudiar siempre ubicándose en tiempo y en espacio. ¿Dónde estamos hablando y cuándo estamos hablando de un determinado tema? En este caso, a este tema del populismo, tenemos que ubicarlo temporalmente entre 1930 y 1960 en América Latina. Bien, estas experiencias se van a dar en ese periodo. Antes hay una época de transición que implica el contexto de su surgimiento, que es lo que mencionamos hace un momento. Bien. Para algunos académicos, la etapa de los populismos se inicia con la Revolución Mexicana, a partir de 1910. Bien. Dado que la constitución que hemos mencionado hace un momento, la constitución mexicana, la primera constitución en América Latina que incluye las reformas laborales y los derechos sociales, se da en 1917. Recuerden eso también. Otros también aluden, por ejemplo, en la experiencia argentina, que este momento de la etapa de los gobiernos populares se inicia con la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1916. Esto en general por las características del propio caudillo radical de Hipólito Yrigoyen, que ustedes ya vieron, supongo, cuando vieron el tema del radicalismo, este carácter, ¿no? Estos rasgos que tenía Hipólito Yrigoyen del cara a cara, de la entrevista, de hablar tanto con el hacendado, el empresario, el hombre del sector medio o de los sectores más bajos de la sociedad personalmente, el hecho de recorrer gran parte de la República Argentina en busca de votos, lo más parecido a lo que hoy conocemos como la militancia política, este carácter de recorrer los distintos territorios, las ciudades, los campos, en busca, obviamente, de adeptos, ¿no? Lo realiza Hipólito Yrigoyen, con todos los sectores sociales, viajando en tren, etcétera, etcétera. Y bueno, y esta historia tan particular, ¿no? Que tiene Hipólito Yrigoyen cuando jura en el Congreso de la Nación como presidente, que cuando sale de jurar como presidente, se dirige a su carruaje e inmediatamente todo ovacionado por muchísima gente afuera del Congreso, e inmediatamente muchos de sus adeptos desenganchan el carruaje de los caballos y los llevan a la espalda, ¿no? al carruaje, hasta la Casa de Gobierno. Bueno, producto de este carácter popular de uno de los primeros, de tratar de constituir al Estado entre el intermediario entre el capital y el trabajo. ¿Bien? Con muchas dificultades, obviamente, ustedes ya lo vieron, y con muchos límites. Va a intentar realizar esto. Pero para muchos académicos, digamos, los gobiernos populares se inician también con Hipólito Yrigoyen. De todas formas, la mayoría coinciden que su aparición es consecuente, como mencionamos hace un momento, con los efectos de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29. Bueno, acá tenemos ahí un pequeño mapa con las experiencias de las cuales nos estamos mencionando, las experiencias más emblemáticas de estos gobiernos populares o populistas, Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas y las presidencias de Juan Domingo Perón.
Bueno, Brasil, no nos vamos a detener mucho en este tema porque ustedes van a trabajar, tienen un práctico con respecto al tema de la experiencia brasileña, ¿m? Pero podemos mencionar que eh, un golpe de Estado va a convertir a Getúlio Vargas en presidente, quien luego se va a someter a elecciones hasta 1945, ¿no? Cuando es derrocado por un golpe militar. Laza con muchísimas transformaciones también que va a llevar a cabo dentro del propio Brasil, ¿no? Con estas características, políticas nacionalistas, reformistas y fuertemente intervencionistas e industrialistas, ¿no? Lázaro Cárdenas en México gobierna el país entre el 34 y el 40, precedido por décadas asignadas por un proceso revolucionario que tardó en desterrar la violencia de la sucesión presidencial, ¿no? Producto de años de revolución. ¿M? Él va a realizar Cárdenas con un gran apoyo popular, va a tener un gran apoyo popular principalmente por su política de reforma agraria. ¿M? Va a distribuir el doble de tierras que durante la Revolución Mexicana. ¿M? Y por la nación del petróleo, a pesar de la resistencia de los intereses extranjeros. Bien. Esto lo mencionamos como para ponerlo en contexto, pero como les mencioné hace un momento, ustedes lo van a ver más detenidamente en los prácticos. Bueno, también Sabarino nos menciona el caso de Bolivia, ¿no? Entre 1952 y 64, donde se suceden las presidencias de Paz Estenssoro, Siles Suazo y nuevamente Paz Estenssoro. En general se mantuvieron una política nacionalista, sindicalista y de reformismo agrario. Etapa que también va a concluir en los años 60. Esto también lo mencionamos porque más adelante también tenemos un teórico exclusivamente de Revolución Boliviana, donde vamos a retomar otra vez este tipo de políticas. Bueno, en Argentina el movimiento político, y ya poco a poco vamos centrándonos en el caso argentino, ¿no? En Argentina el movimiento político considerado como el nacionalismo popular más importante de Latinoamérica tuvo su etapa de gestación entre el 43 y el 45. Se produjo una confluencia de la mayor parte del mundo obrero y amplios sectores de la clase media en torno al liderazgo de Juan Domingo Perón. Amplios sectores de la población se sintieron integrados simbólica y materialmente a una nación que se modernizaba, ¿no? Con políticas sociales, con este tema de la ampliación de la ciudadanía social y política. El Estado se convirtió en árbitro entre el capital y el trabajo. La política desarrollada por Perón se dio en un contexto internacional signada por ideas del nacionalismo y del estado de bienestar. Es decir, no es posible entender a este gobierno peronista sin también tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto de la segunda posguerra, lo que estaba sucediendo en el mundo, donde las ideas también del Estado benefactor estaban muy en boga. El hecho de cuidar el pleno empleo, el hecho de tratar de evitar los conflictos sociales, la movilización social, el temor a una revolución social producto de los conflictos, ¿no?, que puedan surgir. Bueno, como para entender un poco y cerrar el tema del populismo, tenemos que decir que en estas experiencias latinoamericanas tuvo un peso predominante el nacionalismo reformista, con dosis de sindicalismo y también socialismo, entendido este último por los valores de igualdad y solidaridad. Bueno, ahora pasamos al de peronismo. Ay, a ver. A ver. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a tratar, ahora sí vamos a centrarnos específicamente en el tema del primer peronismo. Para este tema tienen dos textos, el texto de Juan Carlos Torre, Los años peronistas, y el de Noemí Girbal, La vuelta al campo, ¿no? Bien. Esto, al igual que el anterior tema, como para que lo tengan en cuenta después al momento de rendir, ¿bien? Ya sea en parcial o examen final. Siempre recuerden
mencionar a los autores con los cuales ustedes realizan su análisis y sus argumentos. Es decir, en el parcial o en el final, no vayan a decir porque el profe Jerez dijo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que le estamos dando el texto. Bien, Savarino para el populismo y estos dos autores Torré y Noemí Girbal para el primer peronismo. Bueno, el primer peronismo sin duda es una de las etapas más importantes de la historia política contemporánea argentina. Más allá de la posición particular que cada uno tenga, es indudable que es una etapa clave y fundante en la historia del siglo XX. Por los efectos, ¿no? No solamente por lo que constituyó durante su gobierno, sino también por los efectos que va a tener en los años posteriores, e incluso hasta la actualidad. Ustedes como profesionales de los medios de comunicación saben que en el ámbito político, no solamente el peronismo dejó su impronta en el marco político, en el escenario político, sino también social, e incluso cultural e intelectual. Hoy por hoy, actualmente, sí, sí. Y hoy en un día muy particular, ¿no? Que es el 17 de octubre, ¿bien? Dentro del calendario peronista, exactamente. Es decir, que va a ser un tema que sin dudas va a hacer también a su tarea en los medios de comunicación, ¿no? Conocer realmente qué es lo que fue esta experiencia política. Más allá de que hoy por hoy también en el escenario político continúa vigente. Desde, yo creo que en los últimos tiempos es una temática que en el ámbito político reúne adeptos y opositores. Y se habla de miles de peronismos a la vez, ¿no? Eso digamos que es lo que lo hace también un tema muy debatible y para discutir, obviamente. Pero la intención es que ustedes puedan realizar esta discusión y este debate con argumentos sólidos vinculados a las investigaciones que se realizan dentro del campo de las ciencias sociales. Porque se ha dicho muchas veces de qué peronismo es el que vamos a trabajar. El peronismo, existen, ¿no? Un montón de peronismos en los medios de comunicación. El peronismo de Menem, por ejemplo, el peronismo que pierde las elecciones con Alfonsín en el 83, o el peronismo que inicia su gobierno a partir del 2003 en adelante. ¿Bien? Es decir, de que yo creo que tienen que aprovechar todo este material que ustedes tienen para poder tener mejores armas, intelectuales obviamente, para poder afrontar, ¿no? Estas discusiones que se plantean hoy por hoy y que se van a seguir planteando, y especialmente en los medios de comunicación, que es la arena donde ustedes se mueven, ¿no? Bueno, una estrategia entonces para comenzar es analizar cómo surge este movimiento político. Se trata de las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, que se dan entre 1946 y 1955. Perón va a comenzar su carrera política hacia el año 1943, cuando participa del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, para derrocar a la presidencia de Castillo, después de 10 años de la llamada, después de una década, ¿no? De la llamada década infame. ¿Bien? Perón forma parte del GOU, que es de inspiración nacionalista, católica y de abierta simpatía hacia el eje. Hay que decir ya que en los años 30 las Fuerzas Armadas en la Argentina realizaban intercambios en Alemania, de perfeccionamiento en Alemania, obviamente con una fuerte admiración a el armamento, ¿no? Alemán. Este golpe de Estado del 43 fue encabezado por el general Rawson, prontamente reemplazado por el general Ramírez. Este tipo de admiración es lo que hace tardar el hecho de que la Argentina declare la guerra al eje durante la Segunda Guerra Mundial. Se tardan muchísimo en hacerlo.
Hasta entonces lo que planteaba era la neutralidad. Recién lo va a hacer en 1945, ya cuando eh, la derrota del eje era casi inminente, y por las constantes presiones de Estados Unidos, obviamente. La disolución cuando se produce el golpe, se disuelven los partidos políticos, bueno, todo lo que ocurre durante un golpe militar, ¿no? Que tiene que ver con el cierre del Congreso Nacional, la intervención de la CGT, la persecución a comunistas y el estado de sitio. ¿Bien? Se restablece la enseñanza católica en las escuelas. Hay un texto de Lori Sanata, que se llama De la Nación Católica, de la nación liberal a la nación católica, que habla acerca de esto, de una de las influencias de este tipo de gobiernos es la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica. Sobre todo la influencia en las Fuerzas Armadas, que es, en este caso, uno de los sectores de donde van a surgir el gobierno de Perón. Bueno, en febrero del 44, Perón acompaña a Farrell como ministro de Guerra, se le encarga además el Departamento Nacional de Trabajo. Y aquí es, digamos, el movimiento político más importante que va a tener Perón en este periodo, ¿no? Que es cuando se lo designa al frente del Departamento Nacional del Trabajo. Dado de que había sido un organismo que había quedado en desuso en los años anteriores. Recordemos que durante la década conservadora, en general, los reclamos sociales de los trabajadores o se respondía del Estado con la indiferencia o bien se respondía con la represión. Es decir, que si bien existía un departamento de trabajo, era casi inexistente, ¿sí? Su labor. Bueno, cuando Perón ocupa este organismo estatal, digamos, le da una vuelta de rosca, le da una nueva dinámica, a tal punto que la convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión, al poco tiempo. Y desde allí va a comenzar también una estrategia política importantísima, que es la del acercamiento con el mundo del trabajo. Ese mundo del trabajo, que como habíamos mencionado, poseía múltiples demandas, muchísimos reclamos, pero que habían sido desoídos y cuando no, reprimidos en la etapa previa. Bueno, acá hay un cambio de posición, en este caso desde este organismo estatal, que comienza con un acercamiento, ¿no? Perón entiende que al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya prácticamente era inminente, había que evitar los conflictos sociales, la crisis económica, que también se había repetido cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y hay una serie de crisis económica y social. Bueno, para evitar esto, Perón entonces, una de las estrategias que tiene es estos elementos, ¿no? Cuidar el pleno empleo y empezar a cumplir ciertas demandas que pedía, que se reclamaban desde hacía tiempo desde el mundo del trabajo. Para esto también intenta acercarse a el capital, ¿bien? Es decir, los grandes empresarios, hacendados, en procura de plantear también este tema, ¿no? Tenemos que tener cuidado, una revolución social es mejor conceder antes de perderlo todo en una revolución social. Y de esta forma también Perón entendía de que se le quitaba adeptos a las ideas de izquierda. El comunismo, el anarquismo, si bien el anarquismo ya había bajado en su influencia de hacía unas décadas, ¿no? Pero también la intención con Perón como miembro de las Fuerzas Armadas era quitar influencia también a la izquierda. Visto a la postre lo logra, ¿no? Pero sin embargo en ese momento la burguesía nacional, el gran capital argentino, en vez de ver y Juan Carlos Torres lo menciona en su texto, ¿no? En vez de ver a Perón como un bombero que venía a tratar de apagar un posible incendio, lo veían más como un incendiario, ¿no? Que venía a agitar a
con todas estas ideas de darle, de cumplir las demandas de los trabajadores, venía a agitar la revolución social entre el mundo, entre los trabajadores. ¿Bien? Entonces, Perón inmediatamente se apoya en este mundo del trabajo, declara que ha llegado la era de las masas, la era de la justicia social. ¿Bien? Y comienza entonces a cumplimentar muchas de estas demandas: indemnización por despido, indemnización por accidente de trabajo, vacaciones pagas, etc. Entre otras, entre otros decretos que Perón logra que se firmen en favor de los trabajadores. Con esto Perón logra una gran popularidad, no solamente dentro de los trabajadores, sino también un gran crecimiento político, ¿no? Que esta notoriedad política se va a traducir, bueno, el Estatuto del Peón es justamente otra de las normas que también se pueden cumplimentar durante esta etapa. Y este crecimiento político de Perón, esta popularidad y crecimiento político, va a hacer que empiece a acumular más poder dentro de este gobierno de facto. Estamos dentro de un gobierno de facto, eso hay que tenerlo en cuenta. Del 43 al 46 estamos dentro de un gobierno de facto. Va a asumir, además de constituirse en ministro de guerra, también en vicepresidente de la nación. ¿Sí? Es decir, que va a comenzar a aumentar su poder político dentro del gobierno nacional. Por su parte también tenemos desde un principio, una fuerte oposición de Estados Unidos, y eso es un dato importantísimo. Sabemos que en la historia de Latinoamérica tampoco no se puede comprender sin esa pata norteamericana, ¿no? Ya desde el intervencionismo norteamericano sabemos que es una pata que está siempre presente en la historia latinoamericana. Hasta el día de hoy, con el tema del FMI y todo lo demás, aún hoy los acuerdos que constantemente tienen que llegarse con los enviados a Washington, etcétera, etcétera. Estados Unidos en ese momento muestra su oposición al gobierno instaurado en 1943 en general y hacia la actividad de Perón en particular, al cual los denominan como fascistas, ¿no? Como un representante del fascismo. Bien. Estados Unidos, en 1930, cuando cae el gobierno de Uriburu, hay que tener en cuenta que son dos contextos diferentes. Aquí tenemos a un Estados Unidos triunfante de la Segunda Guerra Mundial, o prácticamente triunfante, ¿no? En 1944, 45, un Estados Unidos fuerte. ¿Bien? En 1930 tenemos un Estados Unidos débil, producto de la crisis económica, ¿no? Es decir, que son dos momentos diferentes. Y hay que recordar también de que hay un cambio también de política de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, donde se abandona esta política del garrote por una política más de la diplomacia, ¿no? Justamente por los costos que involucraba el hecho de enviar marines constantemente. Bien, eso también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los contextos, ¿no? Son dos momentos diferentes. Un Estados Unidos golpeado y encerrado en sí mismo, sobre todo, tratando de resolver sus propios problemas económicos. El New Deal con Roosevelt, con el New Deal tratando de dar el pleno empleo a su propia población. En cambio, acá tenemos un Estados Unidos con otro tipo de política más abierta, ¿no? Y más de imponer, digamos, triunfante. Digamos que en el mundo aún estaba en boga, no solamente en Estados Unidos. Después cada país lo aplica de una forma más rígida, de una forma mucho más leve, digamos. Pero en el mundo de la segunda posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, está caracterizado por estas ideas, ¿no? De un Estado benefactor, de un Estado de bienestar,
del pleno empleo. Estados Unidos también se encuentra dentro de estas ideas, ¿no? No a tal punto como los países latinoamericanos que tienen otro tipo de realidad. Bien. En marzo de 1945, Argentina entonces, bueno, ahí rompe relaciones con el eje, como habíamos mencionado hace un momento, con la inminencia del triunfo de los aliados. Estados Unidos en este contexto envía a su embajador, Sproul Braden, que también va a cumplir un papel fundamental, sobre todo en la campaña electoral. Ahora lo vamos a ver. La oposición al gobierno de facto y particularmente a Perón se va a aglutinar y va a hacer la marcha de la Constitución y la libertad, reclamando el retorno a la democracia, ¿no? Ahora justamente vamos a los que nos concierne el 17 de octubre, que va a ser también un evento fundante en la historia del peronismo, que tiene que ver con todo este capital político acumulado por Perón dentro de la propia Secretaría de Trabajo y Previsión, va a hacer que su popularidad no solamente crezca, como habíamos mencionado, en el mundo del trabajo, sino también crezca su poder político. Y esto había generado oposición dentro de las propias Fuerzas Armadas. En historia nosotros sabemos que no todo es homogéneo, las sociedades no son homogéneas, los sectores no son homogéneos, son heterogéneos, distintas, porque están conformados con sujetos que tienen con diversas trayectorias, diversas ideologías, completamente heterogéneas, y surgen tensiones. Las Fuerzas Armadas no eran la excepción. Existen tensiones dentro de las Fuerzas Armadas por aquellos que veían en Perón un peligro. Un peligro latente porque era alguien que estaba utilizando esta agencia estatal para su propio provecho político, para lanzar una próxima candidatura presidencial. ¿Bien? Además, que también utilizaba, era visto como que utilizaba todas estas políticas sociales para un propio beneficio político. Entre otras cosas, también se le adjudicaba el hecho de también estar en pareja con una actriz, que era María Eva Duarte, en ese entonces, que era totalmente mal visto por las Fuerzas Armadas, ¿no? Que un integrante, sobre todo en posiciones jerárquicas tan importantes, estén, ¿no? Con una mujer de esa procedencia. Bien, lo que habla también del hecho de lo que era ser mujer en los años 40, ¿no? Cuando el hecho de ser mujer, hay que también ponerlo en contexto, en una sociedad predominantemente machista, donde la mujer era bien vista solamente en el ámbito doméstico, en el ámbito del hogar, ¿bien? Y no trabajando, ¿no? Y si trabajaba, los únicos trabajos bien vistos por la sociedad de la época, de principios del siglo XX, eran o el de maestra o el de enfermera, ninguna más. Todas aquellas mujeres que trabajaban en otros ámbitos estaban siempre mal vistas por la sociedad y muy vinculadas con, entre comillas, la mala vida, ¿no? Como se decía en esa época. Las mujeres de las fábricas, las mujeres que buscaban empleo como actrices, y en otros ámbitos. Por eso, imagínense como actriz, lo que habrá significado para los sectores más conservadores, sobre todo, ¿no? De la época. ¿Bien? Sí. Uh-huh. Sí. Sí, de eso vamos a hablar también, y esto lo que habla el compañero también habla de las tensiones que existen dentro del peronismo, ¿no? Por ahí el peronismo es muchas veces visto como algo homogéneo, como algo
como un fenómeno profundamente verticalista. Bueno, desde los orígenes de la explicación de este fenómeno con Gino Germani en los años 30, cuando reducía la explicación del peronismo a la influencia de ese líder carismático que sería Perón, desde una cúspide dominando a toda una sociedad pasiva, siguiéndolo casi inerme, ¿no?, a ese líder. Los últimos estudios acerca del peronismo han demostrado que se han alejado de estas interpretaciones, ¿no?, dado de que para nada es un fenómeno homogéneo, sino más bien heterogéneo, complejo, lleno de tensiones también en su interior. Dado de que, ya vamos a retomar el tema de Eva Perón, pero el hecho de tener una mujer en los años 40 que tenga tanto poder como Eva Perón, poder político, ¿no?, estamos hablando, dentro de la fundación, y tanta notoriedad, ¿no?, sobre todo dentro de la Fundación Eva Perón, y en los actos que mencionaba el compañero, en los actos políticos, también era una incomodidad no solamente para los opositores, sino también para los sectores más conservadores del peronismo. Tener una mujer con esa notoriedad, ¿no?, con esa notoriedad y con esa actividad y esa acción política que tenía, ¿no?, toda esa actividad política. Y eso lo que habla es justamente de un fenómeno complejo y heterogéneo, con muchas tensiones en su interior. Sí. Totalmente, totalmente. La mujer en la actualidad también no estamos muy lejos, ¿no? Es decir, en general, la historia de alguna forma explica también nuestro presente, ¿sí? No son cuestiones que han quedado en el pasado, sino que también nos ayudan a comprender el presente. Tenemos que ver las barbaridades que por ahí se le dicen a las mujeres que tienen cierta cuota de poder en nuestro país, con barbaridades que se vinculan mucho con el propio hecho o su carácter de mujer. Que a un hombre, por ejemplo, con el mismo poder no se lo dirían por los opositores. A un hombre, por ejemplo, era muy común el término de yegua en su momento. Yo me imagino a un hombre con ese cargo político y esa influencia política, no me imagino que un opositor le diga potro, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, de que cada barbaridad tiene que ver con, también tenemos que ver cómo está vinculado con ese carácter, ¿no?, de mujer, que aún hoy por ahí se ven lamentablemente esos resabios, ¿no?, esas incomodidades, sobre todo en ciertos sectores propios y sobre todo ajenos, ¿no?, opositores, cuando se refieren a una mujer que tiene poder político en la Argentina. Sin dudas. Bueno, volvamos otra vez entonces, pero igual ya vamos a volver a estos temas. Entonces, producto de estas tensiones, un sector de las Fuerzas Armadas obliga a Perón a renunciar a sus cargos, a todos los cargos oficiales que tenía, secretario de Trabajo y Previsión, los cargos de vicepresidente, de ministro de Guerra, y lo toman prisionero, ¿no? Lo llevan a la isla Martín García. Ahora bien, Perón realiza todo un llamado antes, sabiendo lo que se venía, sobre todo de la guarnición de Campo de Mayo, que van a ser los sectores de las Fuerzas Armadas que se oponían más a Perón. Perón hace un llamado a través de la radio, hace una jugada política, haciendo alusión, llamando a los trabajadores a cuidar todos los logros que habían conseguido en esa etapa con él en la Secretaría de Trabajo. Lo cierto es que cuando Perón es apresado, inmediatamente las dirigencias del sector trabajador se reúnen, alertados principalmente por temor, no tanto por la noticia de que Perón había sido apresado, sino más bien por el temor a perder todos los logros laborales alcanzados hasta ese momento. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque existía el peligro de que si lo arrestaron a Perón, el siguiente paso era derogar todo lo que se había conseguido.
Inmediatamente lanzan la huelga general y una movilización, una marcha para el 17 de octubre. Marcha que se produce justamente en donde, con una amplia convocatoria, en donde se reúnen en la Plaza de Mayo. ¿Bien? Pidiendo también la libertad de Perón. Entonces es allí cuando el gobierno se decide no reprimir ante esta movilización e inmediatamente decide ceder. Lo liberan a Perón. Perón es prácticamente el triunfante, digamos, de la jornada, dado de que se lo libera. Perón inmediatamente exige la renuncia de todos aquellos de esa alta cúpula militar que lo había apresado, y además exige el llamado a elecciones para el año siguiente. Bien. Con Perón saliendo a los balcones de la Casa Rosada, Juan Carlos Torre menciona que nace el peronismo, ¿no? Hay muchas, para hablar un poco acerca del día de hoy, hay muchas interpretaciones con respecto al 17 de octubre, pero hay una interpretación que es la que más me interesa destacar, que es la de un historiador de la UBA, que es Omar Hacha, que él destaca sobre todo el hecho de complejizar un poco más a este peronismo naciente, ¿no? Dado de que las posiciones más tradicionales de la historia, históricas, mencionan esta versión verticalista, ¿no? De un líder que es el que comanda todo y el que hace esta fecha, ¿no? El 17 de octubre. Hacha, por su parte, menciona que habría que matizar esto, ¿no? Porque hay otras versiones en las cuales se alude a el pueblo, el sector trabajador, que se auto convoca no solamente para discutir y decidir qué es lo que hacer, sino también para movilizarse el 17 de octubre. Es decir, que esa es una versión que se aleja de esas posiciones nuevamente, ¿no? Verticalistas de un líder que maneja todo y que ordena todo. Y es una versión y es una posición, una interpretación en donde se destaca principalmente la actividad de la sociedad, la sociedad trabajadora, la sociedad de los sectores medios. Que un movimiento político como el peronismo no se construye solamente desde arriba, sino también desde abajo. A eso hace alusión también. Sobre todo hace alusión a eso, ¿no? La participación activa de los trabajadores para organizarse y para expresarse, ¿no? Y para generar una jornada como la del 17 de octubre, donde también participaron mujeres, porque muchas veces, ya vamos a ver las imágenes, es una imagen también muy recurrente el tema de las patas en las fuentes, que son los trabajadores que salen cuando están en la Plaza de Mayo, en un día muy caluroso, ponen sus pies en la fuente. Pero, ¿y qué pasó con las mujeres? También son muchas las mujeres que participaron en esta jornada del 17 de octubre. Vamos, después cuando terminemos la clase, después también vamos a recomendar algunas lecturas y algunos cortos. Entre esos está esta entrevista de Omar en donde destaca estas nuevas interpretaciones, ¿no? Del peronismo, que son más ricas y que nos brindan una explicación más acabada y más compleja de un fenómeno político tan interesante. Bueno, entonces, en esta jornada del 7 de octubre se llaman a elecciones hacia 1946. Bien, pasemos ahora al siguiente. Bueno, inmediatamente se forma el Partido Laborista dentro del sector trabajador, que es, digamos, el sesgo obrero que va a apoyar la candidatura, el primer partido que se va a crear para apoyar la candidatura de Perón. Perón, obviamente, luego del 17 de octubre, va a ser candidato a presidente para las elecciones del 24 de febrero de 1946. Ahora bien, se trata de una experiencia nueva. ¿Con quiénes se rodea Perón para armar el nuevo gobierno? Principalmente, bueno, tiene el apoyo del Partido Laborista, que mencionamos recién, que está integrado, bueno, por el mundo del trabajo, principalmente.
se va también a apoyar en un sector de la Unión Cívica Radical, llamada Junta Renovadora, y de Forja, ¿no? Forja es un frente juvenil de la Unión Cívica Radical, con mucha afinidad con la Unión Cívica Radical. Es decir, de que esos van a ser sus apoyos políticos con los cuales va a conformar su proyecto político para su primera presidencia. ¿Bien? Ahora bien, ¿quién es la oposición? ¿Quiénes van a ser los partidos políticos que van a competir electoralmente con Perón en el 46? Bueno, los partidos tradicionales. La Unión Democrática, que son los conservadores. La Unión Democrática es la denominación que toma este aglutinamiento de partidos políticos tradicionales que se van a enfrentar a Perón electoralmente. Está integrado por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, que son los conservadores, y el Partido Comunista. Bien. Esta Unión Democrática van a presentar lista única para presidente, que van a ser los radicales Tamborini y Mosca, pero van a presentar boletas separadas para los distintos cargos, ¿no? Ahora bien, es decir, de que hay dos bandos enfrentados en esta campaña electoral. ¿Por qué mencionamos que el embajador norteamericano va a tener un papel muy importante, dado de que Braden inmediatamente va a salir en las marchas, en la campaña de la Unión Democrática, acompañando, ¿no?, electoralmente a la Unión Democrática y apoyando esta idea de que, digámosle, no al fascismo, sí a la democracia, vamos con la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo obviamente en contra de Perón, ¿no? Perón inmediatamente entonces utiliza todos estos argumentos, ¿no?, a su favor, obviamente, en la campaña electoral, diciendo que en realidad esto no es una pelea entre libertad o autoritarismo, entre fascismo o democracia. Esta es una pelea electoral entre injusticia social o justicia social. Bien. Braden lanza al poco tiempo el libro denominado Azul, en donde denunciaba a Braden la influencia nazifascista de Perón, etcétera, etcétera. Y Perón inmediatamente en contraposición publica el libro, Braden publica el libro Azul, Perón publica el libro Azul y Blanco. ¿Bien? Apunta principalmente al nacionalismo, pero ¿no? Inmediatamente dice que los que apoyan a Braden en realidad están apoyando a Estados Unidos. ¿Bien? Y bueno, esto hace, justamente, es una campaña electoral bastante interesante justamente por esto, ¿no? Bueno, también antes de terminar el gobierno de facto, por influencia del Perón, se sanciona un aumento de sueldo, de salarios, y además se decreta el aguinaldo, ¿no? Para todo el sector trabajador. El 24 de febrero de 1946 se da un triunfo de Perón con el 55% de los sufragios. Es decir, de que Perón gana, pero gana ahí. Es decir, no hay mucha diferencia. Ya en la segunda presidencia va a ser otra cosa, ¿no? Pero gana las elecciones de una forma ajustada, digamos. Bien, pasemos al otro. Bueno, ¿cuál es? Una vez con Perón en el gobierno, va a profundizar todo lo que había realizado en materia social, ¿no? Y además sigue acorde con las ideas que habíamos mencionado anteriormente en las experiencias latinoamericanas, políticas reformistas, industrialistas, nacionalistas, bien, y fuertemente intervencionistas. Los pilares del gobierno peronista van a ser implantar una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Aquí podemos destacar justamente el tema de la justicia social. A eso apunta a consolidar todos los logros obtenidos en materia social en la etapa precedente. En materia económica, apunta principalmente a consolidar la industrialización, ¿no?, del país, que era una etapa que ya no podía detenerse, desde aquella etapa naciente de la industrialización por sustitución de importación iniciada en los años 30. ¿Bien?
Eh, y políticamente soberana, bueno, acá está un poco el hecho de tratar de marcar las particularidades de la propia nación argentina con respecto a los dos grandes bloques que habían surgido en la Segunda Guerra Mundial, que era el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? La llamada tercera posición. ¿Mm? La frase era ni capitalista ni comunista, peronista. ¿Bien? No somos ni capitalistas ni comunistas, somos peronistas. Es la llamada tercera posición, es decir, marcaron una política, en el ámbito político soberano, ¿no? Autónomo. Bueno, la política económica va a tratar sobre todo, va a apuntar a consolidar la industrialización, que ya venía en marcha desde años antes. Una herramienta fundamental que va a crear el peronismo va a ser el IAPI, que es un organismo estatal, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio significa el IAPI, que está destinado principalmente a ser un intermediario entre los productores y el mercado mundial. Bien, hay que recordar que el peronismo va a lograr una gran inversión y actividad en materia social, es decir, construcción de importante obra pública, principalmente, y mejoramiento de sueldos, obviamente, y todas las políticas sociales, producto principalmente del contexto económico favorable que tenía la Argentina en ese entonces. Al finalizar, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina no solamente tenía reservas congeladas en Inglaterra, reservas de oro, sino que también producto de las ventas que había realizado la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, como ventas al fiado, mientras los países europeos estaban en guerra, es decir, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era acreedora, era el momento de cobrar todos los alimentos que se habían dado al fiado, digamos, entre comillas, y diciéndolo mal y pronto. Sino que también cuando termina la Segunda Guerra Mundial, para el 46, cuando Perón asume el gobierno, los precios de los alimentos estaban altos en el mundo. ¿Bien? Es decir, que los productos que la Argentina producía y exportaba se encontraban altos en el mundo. Entonces, esto, digamos, de alguna forma daba un contexto favorable, ¿no? Al peronismo. El IAPI, entonces, se constituía en un elemento intermediario del Estado, un brazo del Estado. ¿Qué hacía? Compraba los productos agropecuarios, ¿bien? Cereales y carnes, los compraba a un precio determinado, a un precio acordado con los productores. Y a esos productos los vendía en el mercado exterior a un precio mucho más alto. Y obviamente en dólares. Esto lo que generaba era mayor cantidad, y en un contexto donde, repito, estos precios de los alimentos estaban altísimos. ¿Bien? Esto lo que hacía era aumentar la cantidad de divisas en el país. ¿Bien? Ahora, todo ese flujo de dinero, ¿a dónde iba? A financiar, del IAPI se encargaba entonces de financiar a la industria. ¿Bien? Por eso es que decimos que esta primera etapa del gobierno peronista es una etapa que utiliza los recursos del campo para alimentar y consolidar a la industria argentina. ¿Bien? Ese, digamos, que es el modelo económico, ¿no? Tratar de fortalecer, consolidar y fortalecer a la industria argentina. Y con un fuerte apoyo al mercado interno, ¿no? Ahora bien, la distribución del ingreso también está vinculado con esto. ¿Porque de qué se trata? Se trata de que un país industrial, en primer lugar, tiene que solventarse con un fuerte mercado interno, es decir, que la propia población del país compre los productos industriales. ¿Y cómo van a comprar los productos industriales? Lo pueden comprar si tienen dinero en los bolsillos. Entonces, de allí también viene estas políticas de distribución del ingreso, ¿no? Aumentar los salarios para que
los trabajadores tengan dinero también para comprar los productos que el propio país fabrica. ¿Bien? Y de esta forma darle curso a este círculo virtuoso, ¿no? ¿Mm? Por eso es que la industrialización en esta etapa es una industrialización que prioriza el mercado interno, fortalecer el mercado interno, a eso hace alusión. Diferente va a ser luego cuando veamos o cuando vean el tema del desarrollo. ¿Mm? Esta distribución del ingreso apunta a que es una política económica basada en la mejora de los salarios y en hasta entonces inédita, ¿no? Jamás en la historia de la Argentina, y mucho menos ahora, se ha logrado llegar a ese punto de nivel de ingresos, ¿no? De los trabajadores. Bien, con aumentos de salarios, aguinaldos, el pleno empleo, exactamente. La otra pata que es la justicia social. Bueno, la soberanía política ya la explicamos, ¿no? La justicia social. La justicia social apunta principalmente a mejorar también las condiciones de vida de los trabajadores, de aquellos sectores anteriormente postergados. ¿De qué forma? A través de, y acá apuntamos a la ampliación de la ciudadanía social que habíamos dicho. La otorgación de ciertos derechos anteriormente vedados, como el derecho a la vivienda, el voto femenino, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Con respecto al voto femenino, tenemos que decir de que si bien no es una iniciativa que nace con el peronismo, dado que es una iniciativa que surge desde el Partido Socialista, con Alfredo Palacio desde 1911, con sus proyectos de voto femenino, siempre habían sido cajoneados dentro del Congreso. Y con mujeres también vinculadas con el Partido Socialista y con el feminismo, ¿no? De principios del siglo XX. Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, la primera médica argentina, que son militantes de principios del siglo XX, que abogaban por el voto femenino. Sin embargo, siempre habían quedado cajoneados en el Congreso de la Nación. Lo que sí logra el gobierno peronista es que se cumplimente el voto femenino durante esta etapa. La justicia social también hace alusión a que todos estos derechos sociales sean incluidos dentro de la Constitución Nacional. Bien, del mismo modo que había sido aplicado en México, por ejemplo, con la Constitución de 1917, en la Argentina, durante el gobierno peronista en el año 1949, todos estos derechos sociales se incluyen en la Constitución Nacional. Con muchas variantes, tiempo después, hoy nosotros lo conocemos como el artículo 14 bis, ¿no? Donde están la mayoría de los derechos llamados del trabajador también. A esto hacemos alusión entonces a la justicia social. Pero acá hay un cambio, ¿no? Y acá tiene mucho que ver Eva Perón también en su actuación, y que marca de alguna forma el peronismo, dado de que la justicia social no solamente está destinada a los trabajadores, porque Perón, todo su labor, toda su actividad, hasta aquí vimos que estaba destinada a los que estaban dentro del sistema, a los que cobraban un sueldo. Ahora, ¿qué pasaba con aquellos excluidos de la sociedad? Las mujeres solteras, las mamás solteras que no tenían trabajo, qué pasaba con los ancianos, con los niños abandonados, los huérfanos. Bueno, ahí entonces Eva Perón va a entrar, ¿no? En actividad. Justamente la actividad de Eva Perón va a estar destinada hacia esos sectores, hacia donde el Estado, y principalmente vinculado con la actividad de Perón, no llegaba, que son los ancianos, los niños y las mujeres desamparadas. Bien, a través de la Fundación Eva Perón. Digamos que Eva Perón, bueno, necesitamos otra clase más para hablar de Eva Perón, pero vamos a sintetizar un poco. También dentro de ahí de los documentales que recomiendo, hay uno muy interesante que está hecho por investigadoras de todo el país, que también recomiendo acerca de Eva Perón y toda esta vida, ¿no? Llena de tensiones y llena de logros, tensiones y altibajos. Y bueno, y toda esta vida toda esta actividad social que va a ser formidable, ¿no? En la historia argentina. Aquí es donde entra entonces Eva Perón a través de su actuación con la Fundación Eva Perón. No por nada, muchas de las obras de la Fundación Eva Perón tienen que ver con asilos para ancianos,
policlínicos, hogares de tránsito, ¿m? Para las mujeres desamparadas, hogares escuelas para los niños, huérfanos. Pero hay una característica en todas estas construcciones que tienen que ver con que no tenían las características arquitectónicas hasta entonces propias de un orfanato, que eran así especies de edificios carcelarios, lúgubres, todos cerrados. Recordemos que antes en la sociedad de beneficencia, a los niños que tenía a cargo la tarea de beneficencia en el país, tenía a los niños huérfanos, todos vestidos como reclusos casi, con trajecitos a rayas, y rapados totalmente, ¿no? Los sacaban en las fiestas de fin de año, de Navidad, a pedir limosna, justamente para que tengan una cena de fin de año. Viviendo casi carcelariamente, ¿no? De la misma forma se vivía en los hospitales, donde hasta entonces se iba a un hospital generalmente para morir directamente. No se pensaba el hospital como un lugar para recuperarse. Bueno, en esta etapa Eva Perón le va a dar un cambio rotundo al hecho de la ayuda social. Se va a pensar el hecho de que el Estado participe con estas políticas sociales, no como una entrega de material, sino más bien, es decir, no como caridad, no como limosna, como hasta entonces se realizaba con la sociedad de beneficencia, sino más bien para cumplir demandas y muy vinculado con el otorgamiento de derechos. Y para esto, las casas y los edificios, los hogares escuelas, los hogares de tránsito, eran grandes construcciones. Grandes construcciones ligando ya con lo lujoso, ¿no? Es decir, iluminadas, con muchos verdes, confortables, con muchas camas, con mucho mobiliario. Es decir, como que para que los que habiten esos lugares no se sientan en una cárcel, sino se sientan en un lugar cómodo. Porque esa persona tiene derecho, digamos, ¿no? El derecho a la niñez, el derecho a la ancianidad, de ahí estos derechos, ¿no? Para dar un ejemplo, recordemos el Hogar Escuela, por ejemplo, que es obra de la Fundación Eva Perón, el Hogar Escuela que tenemos aquí en Jujuy, que está frente del Parque San Martín. Es un lugar amplio, ventanales grandes, con jardines, con lugares donde los niños podían jugar. Es decir, de que hay un cambio rotundo desde esa concepción de limosna y caridad a una concepción de derechos. ¿Sí? El Hotel Termas de Reyes también, pero el Hotel Termas de Reyes, que utiliza la Fundación Eva Perón para la Clínica de Recuperación Infantil, no es una construcción, ¿no? de la Fundación. Ya lo vamos a ver el miércoles que tratamos acerca del peronismo en Jujuy. Pero digamos que esa es la concepción nueva, esa vuelta de rosca que le da el peronismo al tema de la justicia social. Cambiar esa concepción de caridad y limosna por la de derechos. Bien. El objetivo es la independencia económica. Bueno, el objetivo es la creación de una economía autónoma, menos dependiente de los mercados extranjeros. Hay una repatriación de la deuda externa, esto que habíamos mencionado, de que la Argentina se había constituido en acreedor en 1946, era el momento de empezar a cobrar lo que se nos debía. Hay una política de nacionalización. Cuando hablamos de políticas nacionalistas, este es un ejemplo de políticas nacionalistas. Es la nacionalización de los servicios públicos, gas, teléfono, transporte urbano, energía. Cuando en el parcial o en el examen final se le pregunta a ver qué políticas nacionalistas se aplicaron, este es un ejemplo de políticas nacionalistas. La compra de los ferrocarriles ingleses y franceses, la flota mercante del Estado y flota aérea mercante también. Es decir, que hay una fuerte política industrialista y nacionalista. También se nacionaliza la banca argentina. Y esto va a servir también muchísimo, el nacionalizar la banca, para fomentar los créditos. Crédito al agro, crédito a la industria,
crédito hipotecario, bueno, es la época del es la época de oro del Banco Hipotecario Nacional con los planes de vivienda, ¿no? Los planes de Eva Perón, entre otros, en donde seguramente escucharon a sus padres, a sus abuelos, la existencia de esos planes a largo plazo, sin que se ajuste a la inflación, casi a 30 años. Pagando ya, a los 10 años de estar pagando la cuota, era un monto mínimo, ¿no? Es decir, que todas estas políticas de nacionalización de la banca, sin dudas, también formó parte de una política económica importante del periodo. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos con el tema del IAPI, que lo que habíamos mencionado hace un momento, reorienta los ingresos del agro al sector industrial. Esto también es pregunta de parcial, de examen, el tema de qué fue el IAPI y cuál fue la labor del IAPI, ¿no? Con esto hay con el tema de la banca ya mencionamos, la nacionalización de la banca permite una mayor distribución del crédito. Bien, se estatiza la banca, el Banco de la Nación, el Banco de Crédito Industrial, el Banco Hipotecario Nacional. Pero ahora bien, ya vamos a ver cómo también al agro, por supuesto, que sigue siendo el sector productivo por excelencia del país. Bien, hay que recordar esto, ¿no? De que este tipo de gobiernos no cambian el modelo económico. El modelo económico sigue sustentado en un modelo agroexportador. Lo que sí se intenta es pasar a un momento de mayor peso de la Argentina industrial, es decir, que la actividad industrial tenga mucho mayor peso. Obviamente, la idea es generar un país industrial, pero van a haber muchísimas dificultades, ¿no?, para lograr esto. Por el momento, se fortalece la industria nacional con los recursos del agro. Bueno, hay una colaboración, bueno, acá está el tema de la justicia social que habíamos hablado, una colaboración entre capital y el trabajo, aumentos salariales para activar el consumo interno, fortalecer este mercado interno que habíamos mencionado hace un momento. Salarios mínimos, jubilaciones y pensiones, aguinaldos. Hay un crecimiento del empleo, ¿no? En esta etapa que habíamos mencionado de consolidar una Argentina de pleno empleo, hay una generación de empleos dentro del trabajo industrial y dentro de la burocracia estatal. Esto es, crecen aquellos trabajadores de cuello y corbata, como se mencionan los historiadores, ¿no? Que es aquellos que trabajan dentro de la burocracia estatal e industrial. ¿Bien? Es el crecimiento de la clase media, dicho en otras palabras. ¿Bien? El control del cumplimiento de la legislación laboral y un control de precios de bienes y alquileres. Hay un historiador muy interesante que es Ezequiel Adamowski, que tiene su libro Historia de las clases medias en la Argentina, en donde él menciona, ¿no?, que este abrupto crecimiento de la clase media, de estos trabajadores, de cuello y corbata, de muchos de estos trabajadores que comienzan a tener vivienda, que comienzan a tener vacaciones, que comienzan a invadir, ¿no?, ciertos espacios anteriormente pertenecientes, entre comillas, a los sectores más altos de la sociedad, como por ejemplo Mar del Plata, o la misma Plaza de Mayo, ¿no? Va a generar inmediatamente mucho resquemor por parte de los opositores. Y no solamente dentro de los sectores altos, sino también de los sectores medios e incluso de los sectores bajos. Y aquí Ezequiel Adamowski da un ejemplo muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con, y eso es lo que más llama la atención, el hecho de que, bueno, uno puede considerar de que los que se sientan amenazados sean los de los sectores altos, ¿bien? Cómo hay tanta gente que antes no tenía nada y ahora lo tiene. Pero también incluso menciona que de sectores medios, incluso sectores bajos también sentían eso, ¿no? Sentían este resquemor y generaban estas tensiones sociales. Y Ezequiel Adamowski hace un paralelismo, ¿no?, muy interesante y muy particular, que tiene que ver con, imaginemos que estamos haciendo una fila, en donde, que es la fila del ascenso social, ¿sí? En donde obviamente los primeros llegan primero a ese ascenso social. Pero
Y los que están últimos, obviamente, son los que están más relegados, los que están más excluidos de ese ascenso social. Y imaginemos que el Estado es el que empuja a los de atrás para que vayan adelantándose esa fila. Es decir, imagínense que comienzan inmediatamente personas a colarse dentro de la fila en esa carrera por el ascenso social. Imagínense, dice, la indignación que sienten las personas de adelante cuando ven, la indignación mayor cuando ven que es el propio Estado el que los empuja para que se adelanten constantemente en ese ascenso social. Ezequiel Adamowski obviamente señala de que esta es un paralelismo con lo que sería el ascenso social de esa idea liberal, ¿no? De ese Estado liberal. En el Estado liberal, donde antes cada uno, el ascenso social dependía de cada uno, de los méritos, la famosa meritocracia, de los méritos que lograba cada uno. En cambio ahora el Estado, durante esta etapa, lo que produce es, y lo que dice Savarino también, estos gobiernos populares, nacionales populares, una de las tareas que tienen es achicar, uno de los objetivos que tienen es achicar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Lo más que se pueda, achicar esa brecha entre lo más que se pueda entre los que más tienen y los que menos tienen. Empujando a esos sectores más bajos a que ocupen sectores más altos, ¿no? Es decir, por eso es que el peronismo muchas veces se dice que es generador de clase media, ¿no? El hecho de que un trabajador que antes vivía en un conventillo, obviamente asciende socialmente si mejora su sueldo, si ahora tiene una casa, tiene una casita, estilo chalet californiano, con jardín, si ahora tiene un aguinaldo, si ahora tiene vacaciones pagas, si ahora puede irse a Mar del Plata, por ejemplo, a vacacionar con su familia, si ahora tiene salario familiar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es decir, todas estas políticas lo que hacen es inmediatamente aumentar o acelerar ese ascenso social. ¿Sí? Que bueno, que como mencionamos, va a generar también resquemores y tensiones dentro de los sectores opositores al peronismo, ¿no? Y de ahí también van a haber esas expresiones también muy comunes, ¿no? De los opositores al peronismo que decían, bueno, la leyenda negra, por ejemplo, de la vivienda en Los Perales, en Mataderos, Buenos Aires. Rosa Boy tiene un trabajo muy interesante con respecto a este tema que se llama Viviendas para el Pueblo, que analiza el barrio Los Perales en Mataderos, que es un barrio que construye el peronismo y es destinado para los trabajadores. Y muchos de ellos son trabajadores del interior. Inmediatamente la oposición, ¿en qué consiste esta leyenda negra? Los opositores lo que mencionan es que esta gente no sabe lo que es una casa, ha vivido tanto en un conventillo o en el campo que no sabe lo que es una casa, no sabe lo que es una cama, no sabe lo que es una ducha, no sabe lo que es un piso de parquet. ¿Para qué se le da? Ahí está, ¿para qué le das tanto? Si no saben cómo utilizarlo. Y la leyenda negra decía que esta gente lo que hacía era, los primeros habitantes del barrio, era levantar el parque para hacer asados, vender los grifos para venderlos y utilizar la bañera para cultivar. Esa era la famosa leyenda negra, ¿no? Obviamente de los opositores al peronismo. Y esto hablamos que toda esta política social siempre va a generar reacciones por parte de la oposición, ¿no? Tensiones y por parte de los sectores opositores. Bueno, hay un control del cumplimiento de la legislación obrera, esto también es importante, ¿bien? Y un control de bienes y alquileres. Bueno, la primera presidencia de Perón entonces es una etapa distribucionista, un énfasis en la industrialización, cuenta con fondos del comercio de la guerra y posguerra que habíamos mencionado. Se instaura el voto femenino en el 47, en el 49 también mencionamos la reforma de la Constitución. También en esta reforma de la Constitución, un dato muy importante es que se introduce la reelección presidencial. No solamente se incorporan los derechos sociales, sino que también se habilita la reelección presidencial, y esto va a ser muy importante porque le va a permitir a Perón presentarse para un periodo más. Hay un control de los sindicatos, los territorios nacionales pasan a ser provincias. Y esto también hace alusión también a la inclusión, ¿no? Volvemos otra vez con los gobiernos nacionales populares o populistas. Son gobiernos que tratan de implementar políticas de inclusión. El hecho de
que los territorios nacionales pasen a ser provincia es también un hecho importante, porque antes los habitantes de territorios nacionales como la Patagonia y los del Chaco no podían votar, por ejemplo. ¿Mm? Y ahora sí, ya cuando se convierten en provincia, pueden votar. Tienen esa ciudadanía plena, ¿no? Ciudadanía política plena. Bueno, pasemos ahora a la segunda etapa peronista, la segunda presidencia, del 52 al 55. Se produce una etapa productivista. Aquí, a diferencia de la primera, y esto también es una pregunta de parcial y de examen, hay una gran diferencia entre la política económica del primer peronismo y del segundo, dado de que hacia 1949-1950 cambian el contexto económico favorable que se había tenido, ¿no? Dado de que los precios en el mundo, los precios de los alimentos bajan, ¿sí? Además, se produce una serie de sequía y de malas cosechas. Esto va a afectar muchísimo para un país que aún recurre o tiene su principal recurso económico de el agro. ¿Mm? Entonces, esto va a provocar una crisis, ¿no? Una crisis y va a generar que el gobierno implemente inmediatamente políticas que tiendan a solventar esta crisis a través de apuntar a la productividad. ¿Mm? Hay una apertura de los capitales extranjeros. Y ahora hay una vuelta al agro. ¿Mm? Si bien antes se priorizaba a la industria, ahora también, producto del contexto obviamente, ahora en este contexto desfavorable, se comienza a apoyar al agro. Y en este texto Noemí Girbal lo dice, en el texto que ustedes tienen de Noemí Girbal, apunta a estas políticas, en donde el agro nuevamente es prioritario para la política económica del gobierno peronista. ¿Bien? ¿Sí? Mejora las relaciones con los Estados Unidos y se produce en el 52 la muerte de Eva Perón, que de alguna forma también va a marcar ya el comienzo del cierto desgaste también del gobierno, ¿no? Aumenta la oposición política, la Unión Cívica Radical intransigente. La oposición política está principalmente ocupada por la Unión Cívica, que ya se había dividido entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Y también hay un distanciamiento con la Iglesia Católica en 1954. Hay que decir de que el gobierno de Perón va a poder sortear esta crisis económica a través de todas estas políticas que mencionamos. En el ámbito político va a ser muy favorable esta etapa, dado de que Perón gana las elecciones de 1951 con el voto de las mujeres incluido, que ya podían votar, gana por un mayor margen frente a sus opositores. Además, en las siguientes elecciones legislativas, también Perón arrasa en las urnas, ¿no? Es decir, de que para los sectores opositores, terminar con el peronismo, únicamente, la única vía posible para terminar con el peronismo era a través de un propio agrietamiento dentro del propio movimiento, y principalmente a través de un golpe militar, ¿no? Es por esto que esto se produce en 1954 cuando hay un distanciamiento y un quiebre con la Iglesia Católica, que había sido un sostén, digamos, en sus inicios, ¿no? Y luego también con las Fuerzas Armadas. Y a esto hay que tener en cuenta también la fuerte oposición o el recrudecimiento de los sectores opositores al peronismo, que no solamente se manifestaban en estas claves sociales que hemos mencionado, ¿no? Estas tensiones dentro de la propia sociedad, sino también a nivel político, producto de las políticas propias del peronismo, ya en esta segunda etapa, unas políticas tendientes principalmente a el control de los medios de comunicación, por ejemplo, un mayor control de los medios de comunicación, donde no existían, o los grandes medios de comunicación no existían dentro de los grandes medios de comunicación oposición alguna, donde los miembros de la oposición se sentían como relegados, ¿no?, de la tribuna pública como para hacer escuchar sus voces,
bueno, un avance del peronismo en los diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos en la educación, por ejemplo. Bueno, es muy conocido los libros de lectura que en esa época se distribuían en las escuelas, que tenían que ver con, se aprendía a leer con Mamá ama a Perón, Mamá ama a Evita, por ejemplo. Eh, pero, digamos, son algunos de los elementos, porque no son todos, ¿no? Ahí van a ver después en los videos que les recomendé algunas otras cosas también que se destacan. También el hecho de que el peronismo también había perdido muchos de aquellos dirigentes que lo habían acompañado, dirigentes de primera línea, que no es posible entender, digamos, al peronismo si no se entiende también a estos intermediarios. Y volvemos otra vez a matizar esta imagen de un líder que maneja todo a una masa, ¿no? Sino que no solamente la sociedad escucha, es activa, propone, se moviliza, sino que también tenemos ahí una serie de intermediarios en medio que cumplieron una labor también relevante e hicieron también a la construcción del peronismo. Es decir, no nacieron como consecuencia del éxito, sino que el mismo éxito fue posible gracias a esos intermediarios. Y estoy hablando de funcionarios como Domingo Mercante, como los distintos gobernadores, funcionarios, que el ministro de Salud, que tuvo, que no me sale ahora el nombre, que tuvo un papel fundamental también en las políticas de salud. No, bueno, Atilio Bramuglia también, que va a cumplir una función muy importante. Y cuando hablamos de la sociedad, también es una sociedad que para nada es pasiva, es una sociedad profundamente activa. Ahí está Ramón Carrillo, me había olvidado del ministro de Salud, Ramón Carrillo. Un ejemplo de esta participación de la sociedad tiene que ver con lo que sucede en 1951. Cuando Perón recientemente es elegido como presidente, inmediatamente hace una convocatoria por radio para que la población de la República Argentina, de todos los puntos del país, envíen cartas para proponer obras que sean para ser incluidas, con la posibilidad de ser incluidas en el segundo plan quinquenal. Inmediatamente la respuesta va a ser explosiva, va a ser multitudinaria. Van a venir cartas de todos lados, de todas las provincias. Ya el miércoles vamos a contar un poco las cartas que provienen de Jujuy, pero cuando veamos el caso del peronismo en Jujuy. Pero desde las más serias, obviamente, también había una que otra carta insólita, ¿no? Pero la mayoría era la que pedía una escuela en mi ciudad, o casas económicas, la construcción de barrios, o la construcción de un hospital. Y lo interesante de esto es que todas ellas fueron escuchadas y tratadas y leídas, dado de que todas se encuentran ahora en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, y todas tienen expediente. Todas ellas tienen un sellado de recibido, un sellado de analizado, es decir, que en la agencia correspondiente, qué es lo que pide, qué es lo que solicita. Es decir, de que es una sociedad que participa en ese entonces, que justamente no es pasiva, participa activamente, hace conocer sus demandas, hace conocer sus voces, y además no es un Estado que impone, sino es un Estado también que escucha, digamos, de alguna forma, ¿no? Escucha, atiende distintos reclamos. Bien, entonces, esto como para señalar que hay que abandonar un poco esa idea de un Estado peronista, verticalista, jerárquico, que sin embargo no quita que dentro de sus propios dirigentes y de su propia doctrina apunten a esto, a la comunidad organizada, etc. Pero como experiencia política y mirada en forma mucho más general, podemos apreciar que es un fenómeno que se construye tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? No se puede entender el peronismo solamente desde el Estado, sino también
si no lo entendemos también en su compleja relación con la sociedad, que es una sociedad muy activa y muy participativa, desde el 17 de octubre, como vimos, hasta este entonces. ¿Bien? Bueno, el 16 entonces, bueno, se produce el bombardeo bueno, el quiebre que tiene el peronismo con la Iglesia en el 54, va a hacer entonces que un sector de las Fuerzas Armadas, que tampoco, nuevamente, repito, no es un sector homogéneo, sino más bien heterogéneo con muchas tensiones, apoye a la Iglesia y decidan, junto con los partidos políticos opositores, decidan derrocar al gobierno peronista. Hay un primer intento que tiene que ver con el bombardeo que se produce en 1954 en Plaza de Mayo, el primer bombardeo hecho por las Fuerzas Armadas de un propio país, y hasta el golpe militar final del 16 de septiembre de 55 con el levantamiento del general Lonardi en Córdoba. ¿Bien? De esta forma, tras este derrocamiento, se va a iniciar un periodo de el peronismo fuera del Estado. Y aquí comienza otra experiencia, que es el peronismo ahora con el líder exiliado, y un peronismo donde los militantes y las militantes van a buscar otros cauces, ¿no? Que tienen que ver con una etapa de resistencia peronista. Ahora, para finalizar, quería mostrarles un poco de imágenes que tienen que ver con el peronismo en imágenes, ¿no? Sobre todo porque ustedes están muy vinculados con el tema de los medios de comunicación, donde la imagen también es fundamental en los medios de comunicación, ¿no? Y este gobierno fue muy fuerte en el tema de la propaganda y de los medios visuales. Tiene una fuerte carga. Hay un estudio de Marcela Gené que se llama Un Mundo Feliz, el libro, en donde ella, a través de las imágenes, da cuenta de que, si bien, como mencionamos, los opositores al peronismo lo vinculan con el fascismo, ella menciona que las imágenes, más que vinculadas con el fascismo, están vinculadas con las imágenes del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, ¿no? A través de una comparación iconográfica de la propaganda, ¿no? Bueno, vamos con algunas imágenes entonces. Bueno, ahí está Perón en sus tiempos dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, como secretario de la Secretaría, en donde está rodeado ahí de trabajadores y trabajadoras. Y eso también es importante porque es una beta muy interesante que está empezando a tener, a hacer hincapié en cuál fue el papel de las mujeres dentro de esta experiencia, ¿no? Como trabajadoras. Y acá también tenemos Doña Rosa, que es un libro importantísimo de Daniel James. Y aquí tenemos la foto del 17 de octubre, donde se ve, no sé si la pueden ver, pero hay mujeres también ahí. Dentro de... Este es las patas en las fuentes que habíamos mencionado. ¿Sí? Después lo vamos a señalar bien ahí en la hojita con algunos documentos y documentales recomendados para que lo vean. Bueno, estas son las elecciones, ¿no? Presidenciales en el 46 y en el 51. ¿Cómo cambia el peronismo? ¿Dónde gana? Que son el azul, aquí en el mapa de la izquierda, y dónde no, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, que históricamente es una provincia que ha sido muy esquiva, ¿no?, al peronismo. Y en el otro mapa, bueno, cómo el color cambia y prácticamente en toda la Argentina gana, ¿no?, las elecciones. Bueno, uno de los íconos del peronismo tiene que ver con la movilización popular. Una de las características del peronismo desde su surgimiento hasta el día de hoy tiene que ver con actos masivos, con la movilización de la militancia. Y ahí nuevamente ponemos el foco en los trabajadores, los vecinos, que se organizan, se movilizan, y nuevamente repetimos, el peronismo, la construcción del peronismo también no solamente de los dirigentes, sino también de los miembros de la sociedad civil, ¿no? Bien. El peronismo también tuvo este juego que hacía en sus libros de divulgación, de propaganda, que tiene que ver con el antes y el después. Por eso es que uno de los lemas del gobierno peronista era la nueva Argentina,
en la nueva Argentina de Perón, los miembros de la nueva Argentina, y esto hacía alusión a que antes, es como un discurso fundacional. Antes se vivía en la explotación, se vivía en el olvido, en la desidia, en la pobreza. Ahora, con el peronismo la situación es otra, ¿no? Ahí podemos ver los chalet californianos, que son las casas peronistas, los trabajadores no tan desamparados, que se encuentran sonrientes, a diferencia de que se encuentran tristes. De ahí por eso es el lema también, ¿no? De que los mejores años, o los años más felices, son los años peronistas, ¿bien? Que también hace alusión a la propaganda oficial. Bueno, aquí también el Día del Trabajador antes y ahora. Antes hacemos alusión a lo que mencionaba hace un momento. Durante la primera mitad del siglo XX, predominantemente el Estado o respondía con la indiferencia o con la represión ante las demandas del sector trabajador. Y ahora lo que la propaganda peronista menciona es esta imagen de una conciliación de clases, ¿no? Porque vemos un festejo en donde en vez de represión hay como una confraternización entre los distintos sectores de la sociedad. También, sí, sí. Esta es una imagen también de un libro que se llama La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana del 50, que es obviamente un libro de propaganda, ¿no? Peronista mostrando todos los logros y de divulgación, sobre todo, de todo lo realizado hasta el momento. Y esta imagen es de la inclusión de los derechos del trabajador en la Constitución Nacional. Bien, esto lo de viviendas, todo lo que se había avanzado, y realmente se avanzó, se mejoró. Si hay algo que no se puede discutir es los logros que se tuvo a través de la política social, ¿no? De la amplia política social implementada. En vivienda, salud, educación. Bueno, acá está Eva Perón, nuevamente repetimos, acá en su actividad en la Fundación Eva Perón, ¿no? Obsequiando bicicletas a los niños en el Día del Niño y en sus visitas a las provincias. ¿Bien? La nueva concepción, nuevamente, no solamente otorgando objetos materiales, sino también que detrás de eso se encontraba responder a demandas y cumplimentar y acercarse al cumplimentar derechos. ¿Bien? Bueno, este es el IAPI. Bueno, y la banca cómo es nacionalizada, es una imagen que representa esto lo que mencionamos, la nacionalización de la banca. Bien, y el IAPI como intermediaria entre el campo y la industria. Y aquí también un elemento muy particular de la iconografía del periodo tiene que ver con imágenes de lo que dejan ver estas imágenes, ¿no? Que es el tema del plan quinquenal, y en esta imagen podemos ver reflejado lo que es también la independencia económica, la justicia social, ya no un trabajador claramente argentino, y una de las pocas iconografías, y esto lo estudia también Ezequiel Adamowski, que analiza mucho el tema de las iconografías, el hecho de que uno de los pocos gobiernos que tiene una iconografía que no resalta a esa inmigración europea, ¿sí? Que es esa imagen de un trabajador rubio, por ejemplo, sino más bien, como ven, es un trabajador de tez morena, mestiza, sí, 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 sí. Es claramente una imagen totalmente diferente, ¿no? Como representación de la argentinidad. ¿Bien? Bueno, del feminismo al socialismo y al peronismo, que tiene que ver con el voto femenino, estas imágenes hacen alusión a las chicas del Partido Socialista que vemos arriba, que no nace con el peronismo el voto femenino, pero sí se implementa durante ese periodo, ¿no? Eva Perón llega a votar, pero en su lecho, en su cama, ya que se encontraba ya con su enfermedad muy avanzada. Y en la foto de la derecha es una foto de una publicación del año pasado, cuando se cumplió los 70 años de que la mujer votó por primera vez, que son las mujeres por primera vez haciendo fila para votar, ¿no? Bueno, esta es la actividad de la Fundación Eva Perón. Y aquí, en estas imágenes de la izquierda de ustedes, es una imagen muy particular porque tiene que ver con una de las obras también, que es la creación de la Escuela de Enfermería. Se le da mucho fomento a eso, eso es una iniciativa muy importante,
en el país. Ya vamos a ver el miércoles qué implicancias va a tener para Jujuy, la Escuela de Enfermeras. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? El tema de la educación, cómo se avanzaba sobre el peronismo, cómo se aprende a leer en muchos libros de texto. Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón. Omar Hacha menciona que si bien esto existió, también es cierto de que hubo otras políticas educativas que fueron más allá, ¿no?, del adoctrinamiento y que tuvieron que ver con proyectos de investigación, avances en ciencia, tecnología, y en Jujuy va a ser un caso muy importante en ese sentido que también lo vamos a repasar. Bueno, esto tiene que ver con algunas propagandas de la oposición, así como vimos propagandas del peronismo, también vemos propaganda de la oposición, ¿no? ¿Cómo veía la oposición al peronismo? ¿Sí? Es decir, como retratos de Perón en todos lados, hasta en la iglesia también. ¿Sí? Algo así como que querían decir algo así. ¿Bien? Y bueno, estas imágenes tienen que ver también con el bombardeo, y inmediatamente en este conflicto de Perón y la iglesia, la quema de las iglesias. Bien. Y este es el último. La caída del gobierno de Perón, la Revolución Libertadora, ¿sí? Que fue un golpe cívico-militar, eso también hay que entenderlo. Y en ese contexto hemos visto, no se puede entender el peronismo sin el antiperonismo, ¿sí? Así como existían muchos adeptos, existían también opositores. Y aquí lo podemos ver en la movilización tras el golpe de Estado, ¿no? La movilización que existe. ¿Bien? Y libertadora, se hacía llamar libertadora en el sentido de que los opositores señalaban de que se había terminado una dictadura, ¿no? O sea, identificaban al gobierno de Perón como una dictadura, como una época nefasta, y es por eso que las estampillas, podemos ver la imagen ahí de una mujer que representa a la Argentina rompiendo las cadenas, ¿sí? Esta sería parte de la iconografía de la llamada revolución, de la autodenominada Revolución Libertadora del 55. Bueno, y a partir de ahí va a comenzar otra etapa como mencionamos. Nos queda muy poco, así que les pido que si tenían alguna pregunta que la anoten y seguimos para el miércoles. Comenzamos si quieren con las preguntas o comentarios, porque ya están los chicos para la próxima clase. Así que anoten todas las inquietudes, todas las dudas que tengan, y bueno, el próximo miércoles vamos a ver el peronismo en Jujuy, y ahí arrancamos respondiendo las preguntas y escuchando los comentarios. ¿Sí?